Bienvenidos a The Chef. Hoy vamos a preparar una receta extraordinaria, el Suquet. Una versión que está inspirada en el genial chef Ferran Adrià, quien hizo historia con su icónico restaurante El Bulli en Cadaqués, mar Mediterráneo. Y una lugareña, cocinera de entonces, que me lo preparó. Haré el Suquet de manera que sea muy claro y fácil de seguir. La tradición culinaria hace que el Suquet sea un guiso de pescado en el que pueden intervenir el rape, el mero, raya, generalmente. Voy a hacerlo con rape. Importante que sea fresco para conseguir la mejor calidad. La gamba roja le añade un toque de lujo y sabor delicioso al Suquet. Y los mejillones complementan bien el guiso, aportando sus propios sabores marinos. En el Suquet, las patatas juegan un papel crucial. Para lograr esa textura tierna y deliciosa en tu guiso, córtalas finamente. Es la clave. Al sumergirse en la mezcla de sabores, absorben los jugos del mar y la esencia del guiso, creando una experiencia deliciosa. En el Suquet, el perejil fresco es un ingrediente básico que eleva el sabor. Para picarlo fácilmente, forma una bola y corta. Todos los ingredientes y cantidades escritos al final del vídeo. El ajo es clave. Hay que picarlo finamente y agregarlo al aceite en frío. Deben calentar juntos para conseguir el aroma perfecto, sin que queme. Luego de que el ajo esté pochado, agrega perejil picado y deja que se sofría para que los sabores se mezclen a la perfección. Tomate maduro rallado, mézclalo. Debe quedar algo crudo para conservar la frescura y la acidez natural del tomate. Cuando se cocina completamente, se convierte en una base dulce y pierde su sabor fresco. Una cuchara de pimentón dulce y mezclamos. Es un sofrito que se hace rápido. Añadimos las patatas, cortadas en fino, como he explicado antes, repartidas en el fondo con el sofrito. Y es fundamental conseguir su textura tierna. El corte tiene mucho que ver con ello, porque por lo general, según el grosor del corte de las patatas, necesitan entre 15 y 25 minutos de cocción a fuego medio, para absorber bien el caldo y quedar tiernas. Si añadís más cantidad de caldo, es probable que la cantidad de líquido se reduzca más de lo necesario, y esto puede resultar en un guiso más espeso de lo deseado. Sal. Y ya hemos añadido el caldo de pescado. En la descripción del vídeo tenéis enlace a cómo hacer caldos de pescado y cantidades en el final del vídeo. Y vamos a mantener durante 15 minutos a fuego medio cociendo las patatas. Pasado el tiempo, añadimos el rape y continuaremos una segunda parte de cocción con el pescado, que será entre 10 a 15 minutos más, observando hacia el final la apariencia y la textura del pescado. El rape, al igual que otros pescados, libera líquidos durante la cocción, que añaden sabor al guiso. Siempre es una buena idea ajustar la cantidad de caldo que ponemos según el tipo de pescado que estás utilizando. El rape es un pescado firme y su carne generalmente se mantiene bien durante toda la cocción. Digo esto para que se contemple en caso de utilizar otro pescado. Después de añadido el rape, vamos a agregar gamba roja. Ambos ingredientes aportan sabores marinos distintos y se complementan entre sí. Finalmente, mejillones, que también aportan sabor a marisco, enriqueciendo aún más el perfil de sabores que tiene el Suquet. Y para espesar utilizaban un poco de maicena, pero os lo voy a hacer con una picada de pan y almendras. Porque la picada de pan y almendras es una preparación tradicional en la cocina mediterránea. Tostando almendras y pan en una sartén con aceite hasta que estén dorados. Y actúa como un espesante totalmente natural. Luego vas a cubrir.
y vas a dejar transcurrir esos 10-15 minutos que dura la segunda cocción controlando el pescado. Al final del souquet es una excelente idea para intensificar aún más los sabores el ail y oli, diluido con muy poco caldo del propio caldero. Le aporta un sabor cremoso que complementa maravillosamente el perfil de sabores del souquet. Y ahí lo tenéis. Nuestro souquet está listo para cualquier paladar y hacernos sentir en nuestra propia casa sentados en el Mediterráneo. No olvides suscribirte y si tenéis preguntas me lo escribes en los comentarios. Y ahora, hasta la próxima receta en esta vuestra cocina.